Buenos días, o buenas tardes, buenas noches. Un ejercicio más de matemáticas, análisis matemático. Vamos a estudiar una función polinómica. Es una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de junio 2009. Como veis, una función de tercer grado. La podéis encontrar en los vídeos de aprendermatemáticas.org en segundo de base de Ciencias Sociales. En el índice que hay aquí a la izquierda de análisis matemático vais al último apartado, ejercicios de análisis matemático en las pruebas de acceso a la universidad. Vamos a hacer el ejercicio número 31, este que veis aquí. Dice así: dada la función f de x, como veis polinómica de tercer grado, x al cubo menos 6x, se pide a su dominio, todos los reales, y puntos de corte con los ejes coordenados. B, ecuación de sus asíntotas verticales y horizontales. Vamos a ver, las funciones polinómicas no tienen asíntotas. C, intervalos de crecimiento y decrecimiento. D, máximos y mínimos locales. Y E, representación gráfica a partir de la información de los apartados anteriores. Bueno, un ejercicio bastante sencillo que ya se estudia en primero de BAT. Apartado A, su dominio. Bueno, como he dicho antes, el dominio de una función polinómica son todos los números reales. Es continua en todo R, es derivable en todo R, en fin. Crece, decrece, o a lo mejor siempre crece, pero no tiene asíntotas. Vamos a hallar ahora también los puntos de corte con los ejes. Los represento ya para ir haciendo la gráfica al mismo tiempo. Eje de las X, eje de las Y's. ¿Cómo puedo hallar el punto donde corta el eje de las Y's? Evidentemente hallando la imagen de 0. Cambiamos la X por 0 en la función y nos da 0 al cubo menos 6 por 0, pues 0, ¿no? La curva pasa por este punto, que también es punto de corte con el eje de abscisas, pero puede tener más puntos de corte con el eje de abscisas. ¿Cómo se hallan los puntos de corte con ejes de abscisas? Pues si este punto es punto de corte, este punto es el x0, así que habrá que hallar los números x que tienen como imagen 0. Igualamos la función a 0 y resolvemos la ecuación. De tercer grado, pero podemos sacar factor común la x, y de aquí allá las soluciones. Veo que una es 0, o bien x al cuadrado menos 6 es 0. De aquí despejando tenemos dos soluciones: x la raíz cuadrada de 6, positiva, y menos raíz cuadrada de 6. Los puntos de corte entonces con el eje de abscisas son 3, 0, 0, raíz cuadrada de 6, 0, y menos raíz cuadrada de 6, 0. Bien, pasamos ahora al apartado B. Pero antes coloquemos estos puntos. A ver, raíz cuadrada de 6 es 2 y pico, estará por aquí. Menos raíz cuadrada de 6 estará por aquí. La curva pasa por este punto y por este también. Apartado B. Ecuación de sus asíntotas verticales y horizontales. Como he dicho antes, las funciones polinómicas no tienen asíntotas. Quizá debamos explicar un poquito por qué. Por ejemplo, no hay asíntotas verticales porque f de x es continua en todo R. Y por tanto el límite de la función cuando x se aproxime a sea cual sea el número a, va a coincidir con f de a y no más o menos infinito, que es lo que tendría que pasar para que hubiera una asíntota vertical. No hay asíntotas horizontales tampoco. Pues por ejemplo, cuando hay el límite, cuando x tiende a más infinito del polinomio, esto va a tender a más infinito. Una forma de demostrarlo es sacar factor común x al cubo. Dentro del paréntesis quedaría 1 menos 6 partido de x al cuadrado. Observa que al multiplicar quedaría lo mismo, ¿verdad? Y ahora al hacer tender la x a más infinito me queda más infinito multiplicado por 1 menos, y esto tendería a 0. 1 por más infinito es más infinito. Para que hubiera sido horizontal tendría que haberme dado un número finito. Hay que hacer un estudio también en menos infinito. Pero como es muy parecido, pensar, lo pongo en azul celeste, si pongo aquí menos infinito todo sería igual, solo que aquí en vez de más infinito sería menos infinito y el límite al final no sería más infinito sino menos infinito. En fin, tampoco hay asíntota horizontal en menos infinito. Es que las funciones polinómicas no tienen asíntotas.
Apartado C, intervalos de crecimiento y decrecimiento de la curva y de máximos y mínimos locales. Pues como sabéis, la primera derivada me va a ayudar a encontrar todo eso. Derivada de un polinomio, muy fácil, 3x al cuadrado menos 6. Ya sabéis, los números x que hagan que esto sea mayor que 0 es porque la curva crece, cuando sea menor que 0 decrece, y cuando es igual a 0, pues entonces no sé lo que puede pasar. Es lo que se llama un punto crítico, tal vez haya un máximo o mínimo relativo. Empezamos hallando esos puntos críticos, los puntos donde la derivada es 0. Resolvemos la ecuación, x al cuadrado igual a 6 tercios, que es 2. Así que tengo dos soluciones, la raíz cuadrada de 2 positiva y la raíz cuadrada de 2 negativa. Trazamos la recta real, colocamos los puntos críticos, donde puede cambiar el signo de la derivada. Esta vez no hay fracciones, no puede cambiar el signo de la derivada en otro punto. No hay asíntotas verticales tampoco, que es lo que motiva que pueda cambiar el signo de la derivada. Así que pasamos a estudiar el signo de la derivada para números menores de menos raíz cuadrada de 2, para números entre menos raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2 y para números mayores de raíz cuadrada de 2. Para eso elegimos un número cualquiera en este intervalo, o en esta semirrecta mejor dicho. Aquí valdría, pues no sé, el menos 2 valdría. Aquí el 0 y aquí el 2, por ejemplo. Y hallamos el signo de la derivada en cada uno de estos tres números. La función derivada está aquí. Cuando x es menos 2, tenemos 3 por menos 2 al cuadrado menos 6. 12 menos 6 me da un número positivo. Si la derivada en 2 es positiva, cualquier número x que esté en esta semirrecta, menor de menos raíz cuadrada de 2, la derivada primera es positiva. Y por tanto, para todo número x menor de menos raíz cuadrada de 2, la función crece, porque cuando es positivo, crece. Voy a hacer lo mismo ahora para el 0 y para el 2. La derivada en el 0, cambiamos la x por el 0, nos da menos 6, un número negativo. Derivada negativo en este intervalo, decrece en este intervalo. Y por último, derivada en el 2. Operamos y nos da 6, un número positivo. Derivada primera positiva para números mayores de raíz cuadrada de 2. La función crece. Recuerda que la derivada en menos raíz cuadrada de 2 era 0 y en raíz cuadrada de 2 era 0. Era un punto crítico, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, y pasa de decrecer a crecer. En este punto hay un mínimo relativo. Aquí, en cambio, pasa de crecer a decrecer, hay un máximo relativo. Ya podemos contestar los apartados C y D. La solución del apartado C sería que la función polinómica es creciente si elegimos números x que pertenecen, vamos a ver, desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 2, abierto, porque aquí hay un máximo relativo, y luego desde raíz cuadrada de 2 hasta más infinito, abierto también. Por otra parte, la función es decreciente si x es un número que está entre menos raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2, abierto, por supuesto. Y contestamos ahora el apartado D, máximos y mínimos locales. Por lo dicho ya, hay un máximo local cuando x es menos raíz cuadrada de 2. El máximo es la imagen de menos raíz cuadrada de 2. Cambiad aquí la x por menos raíz cuadrada de 2. Veamos, esto es igual a menos 2 raíz cuadrada de 2. Y aquí tengo más 6 raíz cuadrada de 2. Así que esto es igual a 4 por raíz cuadrada de 2. Me gustaría hacerme una idea de qué número es. Pues aproximadamente 5,66. Se dice entonces que el punto, vamos a llamarlo A, menos raíz cuadrada de 2, 4 raíz cuadrada de 2, es un máximo local. Es máximo local o máximo relativo. Lo tendré en cuenta a la hora de hacer la gráfica. Bueno, tengo que decir algo parecido ahora para el mínimo local, que está en raíz cuadrada de 2. Y vale ese mínimo, a ver, si hay la imagen de raíz cuadrada de 2, pensad por la simetría, ya que al cambiar x por menos x me da lo mismo, pero cambiar de signo, me va a dar menos 4 raíz cuadrada de 2. Es decir, aproximadamente menos 5,66. Ahora después os diré
por qué esta función es impar y pasan estas cosas. Un mínimo, por tanto, es el punto raíz cuadrada de 2, menos 4 raíz cuadrada de 2. Bien, pues vamos a la gráfica. El punto 5,66, es decir, 4, raíz cuadrada de 2, vamos a pensar que está por aquí. El menos 4 raíz cuadrada de 2 pues estará por aquí debajo, ¿no? Luego raíz cuadrada de 2 es 1,4. Aproximadamente raíz cuadrada de 2 está aquí, menos raíz cuadrada de 2 está aquí. Recordamos, en este punto hay un máximo local. En este punto hay un mínimo local. Tenemos los puntos de corte. La gráfica tiene que ser así, creciente, por supuesto, desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 2, pasando por el punto de corte menos raíz cuadrada de 6, 0, sigue creciendo hasta al máximo relativo, que está en menos raíz cuadrada de 2. Empezamos a descender, porque ahora es decreciente, pasa por el 0, 0, y deja de ser decreciente en raíz cuadrada de 2, que luego ya empieza a crecer, aquí está el mínimo, y pasa por el punto de corte raíz cuadrada de 6 y sigue creciendo. No hay asíntotas verticales, ni oblicuas, ni nada. La curva es así. Aquí hay un punto de inflexión. No lo hemos calculado, la verdad, y no costaría nada hallarlo. De hecho, lo voy a hallar porque es algo que nunca hemos hecho en los ejercicios y es muy fácil. En este ejercicio es muy fácil, ya que la segunda derivada me lo va a dar enseguida. Esta es la gráfica de la función. Se suele escribir al lado de la curva la ecuación que hemos representado. Entonces vamos a ampliar un poco el ejercicio con un apartado E, cálculo de los puntos de inflexión y la curvatura. Recuerda, la segunda derivada me da toda esa información. La segunda derivada es 6x. No es más que derivar esta función. Ya sabéis, cuando la segunda derivada es mayor que 0 es porque es cóncava hacia arriba, cuando es menor que 0 es cóncava hacia abajo y cuando es igual a 0, posible punto de inflexión. Igualamos a 0, entonces la segunda derivada, y vemos que x igual a 0 es el único candidato a puntos de inflexión. Representamos en la recta real el 0, el único punto posible de punto de inflexión, porque la segunda derivada en 0 es 0. Y estudiamos el signo de la segunda derivada para números menores de 0 y el signo de la segunda derivada para números mayores de 0. Cogemos aquí, por ejemplo, el menos 1, aquí cogemos el 1. La segunda derivada en menos 1, sustituyo aquí, me da menos 6, un número negativo. Luego, para todo número x menor de 0, la segunda derivada es negativa. Luego, para todo número x menor de 0, la curva es cóncava hacia abajo. La segunda derivada en el 1, 6 por 1 es 6, positivo. Cualquier número x mayor de 0 tiene segunda derivada positiva. La curva es cóncava hacia arriba para números x mayores de 0. En fin, es lo que ya sabía, ¿no? Cóncava hacia abajo hasta el 0 y a partir de aquí hay un punto de inflexión en el 0, 0 y a partir de aquí es cóncava hacia arriba. Todo esto que he hecho aquí aparte lo podríamos haber hecho en todas las funciones que hemos analizado anteriormente, funciones racionales, la mayoría. Ocurre que no lo hacía porque la segunda derivada era más complicada, había mucho más que calcular y lo dejaba, no lo pedía el examen. Pero que sepáis que es una pregunta típica también, sobre todo en Matemáticas 2, estudiar la curvatura y puntos de inflexión de las curvas. Bueno, hagamos como siempre con el GeoGebra la gráfica. Buscamos en el Google GeoGebra, comenzamos a graficar y escribo ahí la función igual a x al cubo, es así, menos 6x, es así. Bueno, ahí lo estáis viendo, se parece mucho a mi curva, ¿verdad? Este punto debe ser raíz cuadrada de 6, 0. Raíz cuadrada de 6 es 2,45. La verdad es que no lo hemos hallado. El 0, 0. Este es el menos raíz cuadrada de 6, 0. Este debe ser el menos raíz cuadrada de 2, 4 raíz cuadrada de 2. Aquí aparecen decimales. Raíz cuadrada de 2 es 1,41 más o menos y 5,65 era 4 raíz cuadrada de 2, efectivamente. Y aquí por último el raíz cuadrada de 2, menos 4 raíz cuadrada de 2, que en decimales es este número. Bueno, pues ya está, lo hemos comprobado, lo hemos hecho bien, espero que os haya gustado. Este ha sido sencillo,
El estudio de una función polinómica. Al ser continua en todo R, ya no tiene asíntotas verticales, tampoco tiene horizontales, no tiene oblicuas, todo se reduce pues, a encontrar esos máximos y mínimos, ver dónde crece y decrece, y poco más. Los puntos de corte con los ejes también han sido importantes, los puntos de inflexión relativamente importantes. Lo que no he dicho, ahora me he acordado, es que la función esta es simétrica, y lo voy a comentar ahora mismo. Esta función es impar. Una función es impar si cuando cambio la x por menos x me da la misma función f de x, pero cambiada de signo. Y es lo que pasa aquí, porque si cambiamos la x por menos x, nos queda menos x al cubo, entre paréntesis, menos 6 por menos x. Si quitamos paréntesis, esto es lo mismo que x al cubo con signo menos delante, y esto es más 6x. Si te das cuenta, esto coincide con menos x al cubo menos 6x. X al cubo menos 6x es la f, por lo tanto es igual a menos la f. Así que esta función es impar. Y ser impar gráficamente significa que es simétrica respecto del origen, respecto de 0, 0. La explicación es muy sencilla. Si cogemos un número x, el que sea, la imagen de x está aquí, la imagen de menos x está aquí, y como veis, son iguales pero con signo cambiado. Este punto y este punto son simétricos respecto del origen. Si yo uno este punto con este de aquí abajo, resulta que el origen, el 0, 0, sería el punto medio del segmento. Por eso se dice que es simétrica respecto al origen. En fin, espero que os haya gustado el ejercicio. Si os ha gustado, pues, agradecería que pusierais me gusta, ¿no?, para que se difundiera mi trabajo por internet. Ya sabéis, en aprendermatemáticas.org está todo ordenado por cursos y temas. Os recomiendo que visitéis esa página. Ahí, por ejemplo, explico qué es la derivada, cómo se resuelven ecuaciones, en fin. Este ejercicio simplemente es poner en práctica lo que ya hemos visto en muchos otros ejercicios que podéis encontrar en aprendermatemáticas.org. Bueno, gracias por escucharme y hasta otro vídeo.